Una niña pobre, armada solo con libros usados y una fe inquebrantable, toma el primer vuelo de su vida. Minutos después, el avión sufre una falla total y los pilotos quedan inconscientes. Ese día, no solo salvó a un millonario y a 80 personas, sino que también dio alas para que millones soñaran más alto. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Capítulo 1. El sueño de Lupita. El sol apenas comenzaba a asomar por entre los cerros de Santa María Tonantzintla, cuando Lupita Ramírez ya estaba despierta, contemplando el cielo desde la pequeña ventana de su habitación. A sus 12 años, Lupita conocía más sobre aviones y aerodinámica que muchos adultos con estudios formales. En aquella modesta casa de adobe y lámina, ubicada en las afueras de Puebla, la niña había construido su propio mundo de sueños alados, alimentado por revistas viejas y libros rescatados de la basura. Lupita, ven a desayunar antes de ir a la escuela, llamó doña Consuelo, su madre, mientras exprimía naranjas frescas en la cocina. Consuelo Ramírez era una mujer de manos ásperas y sonrisa dulce. Desde que don Emiliano, su esposo, había partido de este mundo 5 años atrás, ella se había convertido en la bandera para mantener a su única hija. Cada día, antes del amanecer, recogía ropa de las casas adineradas de la Vista Hermosa, un fraccionamiento exclusivo de Puebla, para lavarla y entregarla impecable antes del anochecer. «Ya voy, mamá», respondió Lupita, guardando cuidadosamente un cuaderno gastado, donde dibujaba planos de aviones y anotaba fórmulas de física que aprendía en la biblioteca comunitaria del barrio. La cocina olía a café recién hecho y tortillas calientes. Sobre la mesa de madera desgastada, un calendario marcaba una fecha especial, 15 de septiembre, apenas 3 meses después. Ese día estaba rodeado con un círculo rojo y la palabra «vuelo», escrita con letra infantil pero decidida. «¿Crees que lo lograremos, mamá?», preguntó Lupita señalando el calendario mientras mordisqueaba una tortilla con frijoles. Consuelo sonrió, ocultando el cansancio tras sus ojos. «Claro que sí, mi cielo. Tengo casi todo el dinero guardado. La señora Montemayor me dio un adelanto por lavar los manteles de su fiesta de independencia, y con eso completaremos para los 2 boletos». Durante 3 años, Consuelo había guardado cada peso extra en una lata de galletas escondida bajo una tabla suelta del piso. Moneda a moneda, había acumulado lo suficiente para cumplir el mayor sueño de su hija: volar por primera vez en un avión. El destino: Cancún, donde vivía la hermana de Consuelo, tía Remedios, a quien no veían desde el funeral de don Emiliano. Lupita terminó su desayuno a toda prisa y corrió a prepararse para la escuela. En su mochila, además de los libros de texto, llevaba siempre una revista especializada en aviación que el bibliotecario, don Justino, le había regalado. «No olvides tu suéter», gritó Consuelo cuando Lupita ya estaba en la puerta. «Y recuerda que hoy pasaré por ti para ir a la biblioteca. El nuevo simulador de vuelo ya debe estar instalado». La escuela primaria Benito Juárez quedaba a 20 minutos caminando desde la casa de Lupita. Durante el trayecto, la niña observaba el cielo constantemente, siguiendo con la mirada cada avión que surcaba el firmamento. Su amiga Xochitl a menudo bromeaba diciendo que un día Lupita se caería en un bache por mirar tanto hacia arriba. «Lupita, por aquí». Xochitl agitaba la mano desde la entrada de la escuela. Con su uniforme impecablemente planchado y sus trenzas perfectas, Xochitl parecía salida de un anuncio de televisión. Su padre era mecánico en una agencia de autos, lo que la situaba varios peldaños por encima de Lupita en la escala social del pueblo. «¿Trajiste la tarea de matemáticas?», preguntó Xochitl mientras caminaban hacia su salón. «Sí, y resolví los problemas extras que dejó el maestro Gustavo», respondió Lupita con orgullo. Las matemáticas y la física eran sus materias favoritas, puertas abiertas hacia el mundo de la aeronáutica que tanto le apasionaba. El día transcurrió como cualquier otro en la vida de Lupita: clases, receso, más clases y finalmente la campana de salida. Pero a diferencia de otros días, esta tarde era especial. La biblioteca comunitaria había recibido una donación de equipos informáticos, incluyendo un viejo ordenador con un simulador de vuelo básico. «¡Mamá!»,
Lupita corrió hacia Consuelo, quien esperaba en la puerta de la escuela con su rebozo colorido, cubriéndole los hombros. ¿Ya vamos a la biblioteca? Primero tengo que entregar esta ropa en casa de los Valencia, respondió Consuelo, mostrando un bulto envuelto en papel craft. Me prometieron una propina si llegaba antes de las 4. La residencia de los Valencia era una mansión imponente en la vista hermosa. Enormes ventanales, jardines perfectamente cuidados y una fuente central daban la bienvenida a los visitantes. Sin embargo, Consuelo y Lupita nunca entraban por la puerta principal. El acceso de servicio, ubicado en la parte trasera, era su entrada designada. «Espérame aquí, no tardaré», indicó Consuelo a su hija mientras tocaba el timbre de servicio. Lupita se sentó en una banca del jardín trasero, sacando de su mochila el cuaderno de dibujos. Mientras trazaba las alas de un Boeing 747, una voz grave y autoritaria la sobresaltó. «¿Qué haces ahí, niña? Este no es lugar para jugar». Frente a ella se encontraba un hombre alto, de traje impecable y mirada severa. Augusto Valencia, el dueño de Grupo Valencia, uno de los consorcios hoteleros más grandes de México, observaba a Lupita con curiosidad y desdén a partes iguales. «No estoy jugando, señor», respondió Lupita, cerrando instintivamente su cuaderno. «Estoy esperando a mi mamá. Ella trae su ropa limpia». «Ah, eres hija de la lavandera», dijo Augusto, suavizando ligeramente su expresión. Luego, notando el cuaderno, preguntó: «¿Qué dibujabas con tanto empeño?». Lupita dudó un momento, pero su pasión pudo más que su timidez. «Un avión, señor. Un Boeing 747, para ser exacta». Estaba calculando la proporción correcta entre la envergadura y la longitud del fuselaje. Augusto alzó una ceja sorprendido, se acercó y extendió la mano. «¿Puedo ver?». Con cierta reticencia, Lupita le entregó el cuaderno. Augusto pasó las páginas lentamente, observando los detallados dibujos técnicos, las anotaciones precisas sobre aerodinámica, los cálculos matemáticos en los márgenes. «¿Quién te enseñó todo esto?», preguntó genuinamente intrigado. «Nadie, señor. Aprendo sola en la biblioteca y con los videos gratuitos que hay en Internet. El bibliotecario me deja usar la computadora después de hacer mi tarea». Augusto iba a responder cuando la puerta de servicio se abrió y Consuelo apareció, visiblemente incómoda al ver a su hija conversando con el patrón. «Disculpe, señor Valencia, ya nos vamos», dijo apresuradamente haciendo un gesto a Lupita para que se levantara. «Su hija tiene un talento interesante, señora», comentó Augusto, devolviendo el cuaderno a Lupita, «aunque me parece que debería concentrarse en cosas más alcanzables para alguien de su condición». El rostro de Consuelo se tensó, pero mantuvo la compostura. «Mi hija puede lograr lo que se proponga con permiso», respondió con dignidad, tomando la mano de Lupita para marcharse. Mientras se alejaban de la mansión, Lupita miró por encima de su hombro. Augusto Valencia seguía de pie, observándolas con expresión indescifrable. «No le hagas caso, mi amor», susurró Consuelo, apretando la mano de su hija. «Los ricos como él no entienden que los sueños no conocen de clases sociales». La biblioteca comunitaria José Vasconcelos era un edificio modesto pero lleno de vida. Don Justino, un bibliotecario jubilado que dedicaba sus días a mantener vivo el amor por los libros en el barrio, recibió a Lupita con una sonrisa. «Llegó mi pequeña piloto. Ven, el simulador ya está instalado. No es gran cosa, pero funciona bien». En un rincón de la sala principal, una computadora de escritorio algo anticuada mostraba en su pantalla la cabina virtual de un avión comercial. Lupita se sentó frente al monitor, sus ojos brillando de emoción. «Recuerda que solo puedes usarlo 1 hora. Hay otros niños esperando», advirtió don Justino, aunque sabía que ningún otro niño mostraba tanto interés en el programa como Lupita. Durante la siguiente hora, Lupita se sumergió en un mundo de instrumentos virtuales, maniobras de vuelo y procedimientos de emergencia. Sus pequeñas manos se movían con precisión sobre el teclado, ajustando la altitud, verificando los sistemas, corrigiendo la trayectoria. Consuelo observaba a su hija con una mezcla de orgullo y melancolía. «Se parece tanto a Emiliano», pensó. El padre de Lupita había trabajado como mecánico en el aeropuerto de Puebla durante años, alimentando la fascinación de su hija por los aviones desde que era una bebé. Su partida repentina había dejado un vacío imposible de llenar.
pero su pasión por la aviación vivía en Lupita. Cuando el tiempo de uso terminó, Lupita se despidió de la computadora como quien deja a un amigo querido. «Mañana seguiremos practicando aterrizajes de emergencia», le dijo a don Justino, quien asintió con una sonrisa. De regreso a casa, mientras el sol se ocultaba tras los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Lupita y Consuelo caminaban en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. «Mamá», dijo finalmente Lupita, «cuando volemos a Cancún, ¿crees que me dejen visitar la cabina del piloto?» «No sé, mi amor. Las reglas son muy estrictas ahora, pero podemos preguntar. Quiero ver todos los instrumentos, los controles, todo. Y algún día yo seré quien pilotee esos aviones». Consuelo sonrió, abrazando a su hija por los hombros mientras seguían caminando bajo el cielo estrellado de Puebla. «Claro que sí, mi cielo. Tú llegarás tan alto como esas estrellas». Lo que ninguna de las dos sabía es que el destino les tenía preparada una prueba mucho más cercana y dramática de lo que jamás hubieran imaginado. Y que el vuelo con el que tanto soñaban se convertiría en una experiencia que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino también las de muchas otras personas. Capítulo 2. El día del vuelo. El amanecer del 15 de septiembre llegó envuelto en una bruma dorada que cubría los cerros de Santa María Tonantzintla. Lupita no había podido dormir en toda la noche. Sentada en la orilla de su cama, repasaba mentalmente cada detalle del viaje que estaba a punto de emprender. «Lupita, ¿ya estás despierta?». La voz de Consuelo resonó desde la cocina, mezclándose con el aroma de chocolate caliente y pan dulce. «Sí, mamá. Estoy terminando de alistar mi mochila», respondió Lupita, verificando por 10ª vez que llevaba todo lo necesario: su cuaderno de notas sobre aviación, la pequeña cámara fotográfica que le había regalado tía Remedios en su último cumpleaños, y un medallón con la imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su padre. El plan era perfecto. Tomarían el autobús hacia el Aeropuerto Internacional de Puebla, donde abordarían el vuelo AM20547 con destino a Cancún. Después de 3 días con tía Remedios, regresarían justo a tiempo para que Consuelo retomara sus labores de lavandera. «¿Estás nerviosa?», preguntó Consuelo mientras desayunaban, notando cómo su hija apenas probaba el pan. Lupita negó con la cabeza, pero sus ojos brillantes la delataban. «No estoy nerviosa, estoy emocionada. ¿Sabes? Anoche soñé que papá nos veía desde el cielo, sonriendo porque por fin voy a volar». Consuelo sintió un nudo en la garganta. Extendió su mano sobre la mesa y apretó la de su hija. «Tu papá estaría muy orgulloso de ti, mi amor. No solo por este viaje, sino por la niña tan valiente e inteligente que eres». Terminado el desayuno, madre e hija se dirigieron a la parada del autobús, cargando una pequeña maleta con lo indispensable para el viaje. Los vecinos las saludaban con sonrisas cómplices. Todo el barrio sabía del viaje de Lupita y Consuelo, y muchos habían contribuido comprando boletos para las rifas que organizaron para recaudar fondos. «Que Dios las acompañe», gritó doña Chole desde la puerta de su tiendita, mientras les lanzaba 2 caramelos que Lupita atrapó al vuelo. El trayecto hasta el aeropuerto tomó casi 1 hora. A medida que se acercaban, Lupita pegaba más y más su nariz a la ventanilla del autobús, intentando captar la primera visión de los aviones en la pista. Cuando finalmente vislumbró un Embraer E190 despegando, su corazón dio un vuelco. «Mira, mamá, es precioso». El Aeropuerto Internacional de Puebla, aunque pequeño comparado con el de la Ciudad de México, resultaba inmenso y abrumador para alguien que nunca había estado allí. Lupita caminaba lentamente, absorbiendo cada detalle: los mostradores de las aerolíneas, las pantallas con información de vuelos, el constante ir y venir de pasajeros arrastrando maletas. «Vamos a registrarnos primero», indicó Consuelo, consultando los papeles que llevaba cuidadosamente guardados en su bolso. En el mostrador de Aeroméxico, una empleada de sonrisa amable las atendió. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlas?» «Tenemos reservaciones para el vuelo AM20547 a Cancún», explicó Consuelo, entregando sus identificaciones y el comprobante de pago. Mientras la empleada tecleaba en su computadora, Lupita observaba fascinada el mural que decoraba la pared detrás del mostrador. Un mapa de México con todas las rutas aéreas marcadas como líneas doradas que se entrecruzaban.
Aquí tienen sus pases de abordar, dijo finalmente la empleada. Su vuelo sale a las 11:30 desde la puerta 4. El abordaje comenzará a las 10:45. ¿Es la primera vez que vuelan? Consuelo asintió y la empleada se dirigió especialmente a Lupita. ¿Estás emocionada por tu primer vuelo, pequeña? Mucho. ¿El avión es un Boeing o un Airbus? La empleada parpadeó, sorprendida por la pregunta. Es un Embraer E190, si no me equivoco. Pero tendría que verificar. El Embraer E190 tiene capacidad para 96 pasajeros y una velocidad crucero de 830 kilómetros por hora, exclamó Lupita con entusiasmo. Puede alcanzar una altitud máxima de 12.500 metros y tiene un alcance de 4.200 kilómetros. La empleada y Consuelo intercambiaron miradas de asombro. Vaya, parece que sabes mucho de aviones, comentó la empleada con una sonrisa genuina. Tal vez algún día te veamos pilotando uno de nuestros aviones. Ese es mi sueño, respondió Lupita con determinación. Tras pasar por el control de seguridad, donde Lupita observó con curiosidad el funcionamiento de los escáneres de rayos X, madre e hija se dirigieron a la sala de espera de la puerta 4. Aún faltaba más de una hora para el abordaje, así que Consuelo sugirió comprar algo para comer durante el vuelo. ¿Podemos acercarnos primero a la ventana para ver los aviones?, pidió Lupita, señalando el enorme ventanal que daba a la pista. Durante los siguientes 20 minutos, Lupita permaneció hipnotizada observando las maniobras de los aviones en tierra, el acoplamiento de las pasarelas, la carga de equipaje, el repostaje de combustible. Sus ojos captaban cada detalle técnico, mientras su mente procesaba la información contrastándola con todo lo que había leído y estudiado. «Mamá, ¿ves ese hombre de allá abajo? Es el Marshaller. Él guía al piloto durante el rodaje con esas señales especiales que hace con los brazos», explicaba Lupita, señalando a un trabajador con chalecos reflectantes que dirigía a un avión hacia su posición de estacionamiento. Consuelo escuchaba con atención, maravillándose de los conocimientos de su hija. A veces olvidaba que, a pesar de sus escasos recursos, Lupita había encontrado maneras de educarse en lo que le apasionaba, convirtiendo cada libro prestado y cada hora en la biblioteca en peldaños hacia su sueño. Cuando regresaron de comprar algunos sándwiches y refrescos, la sala de espera comenzaba a llenarse. Entre los pasajeros, Lupita reconoció inmediatamente una figura familiar. Augusto Valencia, el empresario que había conocido en el jardín de su mansión, entraba en la sala con paso decidido, seguido por una mujer elegante y dos asistentes que cargaban su equipaje de mano. «Mamá, mira, es el señor Valencia», susurró Lupita, tirando suavemente de la manga de Consuelo. «¡Qué coincidencia!», murmuró Consuelo, instintivamente enderezando su postura. «No lo molestes, Lupita. Debe estar ocupado». Pero Augusto ya las había visto. Tras un momento de duda, se acercó a ellas con expresión sorprendida. «Señora Ramírez, qué sorpresa encontrarla aquí». Saludó con una mezcla de cortesía y desconcierto. «¿También van a Cancún?». «Así es, señor Valencia», respondió Consuelo. «Visitaremos a mi hermana por unos días». «Qué coincidencia», comentó Augusto dirigiendo su mirada hacia Lupita. «¿Y tú, pequeña ingeniera aeronáutica, estás emocionada por tu vuelo?». Lupita asintió, pero antes de que pudiera responder, una voz femenina llamó a Augusto. «Cariño, nuestros asientos en primera clase fueron cambiados», dijo la mujer elegante, acercándose con gesto contrariado. «Dicen que hubo una sobreventa y tendremos que viajar en clase económica. Es indignante». Augusto frunció el ceño, visiblemente molesto. «Vamos a arreglar esto ahora mismo», dijo, y sin más despedida que un breve gesto con la cabeza hacia Consuelo y Lupita, se alejó hacia el mostrador de la aerolínea. «¿Quiénes eran esas personas?», preguntó la mujer elegante, lanzando una mirada despectiva hacia Consuelo y Lupita mientras seguía a su esposo. «Nadie importante, Carmela. La lavandera y su hija», respondió Augusto en voz baja, pero lo suficientemente audible para que Lupita lo escuchara. «Mamá», comenzó Lupita, pero Consuelo la interrumpió con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, mi amor. Lo importante es que estamos aquí, a punto de cumplir tu sueño». Finalmente el altavoz anunció el inicio del abordaje del vuelo AM 2547 con destino a Cancún. Lupita sintió que su corazón se aceleraba.
Este era el momento que había estado esperando durante años. La fila avanzaba lentamente. Adelante. Podía ver a Augusto Valencia y su esposa discutiendo acaloradamente con el personal de la aerolínea. Al parecer, no habían logrado recuperar sus asientos en primera clase. Cuando llegó su turno, Lupita entregó su pase de abordar con manos temblorosas. La azafata en la puerta le sonrió. «Primer vuelo, ¿eh? Te va a encantar. El clima está perfecto hoy». El pasillo del avión parecía interminable. Lupita caminaba lentamente, observando cada detalle del interior de la aeronave. Los compartimentos superiores, los asientos, los paneles de control sobre las puertas. Sus asientos estaban en la parte media del avión, junto a la ventanilla. Lupita insistió en sentarse allí para poder observar el ala durante el vuelo. «¿Puedo sacar mi cuaderno para tomar notas durante el despegue?», preguntó a su madre mientras se abrochaba el cinturón. «Claro, pero guárdalo durante el despegue y aterrizaje, como indican las instrucciones», respondió Consuelo, señalando la tarjeta de seguridad en el bolsillo del asiento frente a ellas. Mientras los demás pasajeros se acomodaban, Lupita notó algo inusual en el motor visible desde su ventanilla. Una pequeña pieza metálica en la cubierta exterior parecía estar floja, moviéndose ligeramente con las vibraciones del motor al ralentí. «Mamá, mira eso», dijo, señalando el detalle. «Ese tornillo no debería estar así». Consuelo se inclinó para mirar, pero no alcanzaba a distinguir nada anormal. «¿Estás segura, mi amor? Yo no veo nada extraño». En ese momento, Augusto Valencia y su esposa pasaron junto a sus asientos, dirigiéndose hacia la parte trasera del avión. Carmela Valencia tenía una expresión de disgusto evidente, mientras Augusto mantenía un semblante serio y distante. «Disculpe, señor Valencia», llamó Lupita impulsivamente. «Creo que hay un problema con el motor». Augusto se detuvo, mirando a Lupita con impaciencia. «¿De qué hablas, niña?» «Hay un tornillo suelto en la cubierta del motor. Mire», insistió Lupita, señalando hacia la ventanilla. Augusto se inclinó brevemente, más por cortesía que por verdadero interés. «No veo nada fuera de lo normal», dijo con tono condescendiente. «Los aviones modernos son máquinas perfectamente calibradas y revisadas constantemente. No deberías preocuparte por cosas que no entiendes». «Pero yo sí entiendo», protestó Lupita. «He estudiado mucho sobre...» «Augusto, por favor, vamos a nuestros asientos», interrumpió Carmela, tirando del brazo de su esposo. «Ya es bastante humillante tener que viajar en clase económica como para además escuchar las fantasías de una niña». Augusto asintió lanzando una última mirada a Lupita. «Concéntrate en disfrutar tu primer vuelo y deja la mecánica a los profesionales», dijo antes de seguir su camino. Consuelo notó la decepción en el rostro de su hija y le tomó la mano. «No te preocupes, mi amor. Si realmente crees que hay un problema, podemos avisar a la tripulación». Lupita dudó. ¿Y si el señor Valencia tenía razón? ¿Y si solo estaba imaginando cosas por sus nervios del primer vuelo? En ese momento, una azafata pasó junto a ellas, verificando que todos los pasajeros tuvieran abrochados sus cinturones. «Disculpe, señorita», llamó Lupita. «Creo que hay un tornillo suelto en la cubierta del motor». La azafata sonrió con amabilidad. «No te preocupes, pequeña. Nuestros aviones pasan rigurosas inspecciones antes de cada vuelo. Probablemente sea solo una sombra o un reflejo en la ventanilla». Antes de que Lupita pudiera insistir, los altavoces del avión cobraron vida con la voz del capitán dando la bienvenida a los pasajeros. «Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo AM-2547 con destino a Cancún. Soy el capitán Rodrigo Mendoza y junto a mi copiloto Fernando Quirós estaremos a cargo de llevarlos a su destino. El tiempo de vuelo será de aproximadamente 1 hora y 40 minutos. Las condiciones meteorológicas son excelentes, así que esperamos un vuelo tranquilo. Por favor, presten atención a las instrucciones de seguridad que nuestro personal de cabina les mostrará a continuación». Mientras la tripulación demostraba el uso del cinturón de seguridad, las máscaras de oxígeno y los chalecos salvavidas, Lupita no podía apartar la mirada de aquel tornillo suelto. Algo en su interior le decía que no era normal, que representaba un peligro potencial, pero nadie parecía tomarla en serio. El avión comenzó a moverse, rodando lentamente hacia la pista de despegue. Lupita sentía una mezcla de emoción y aprensión. Este era su sueño hecho realidad,
pero aquella pequeña anomalía en el motor empañaba su alegría. «Todo estará bien», susurró Consuelo apretando la mano de su hija. «Confía en los pilotos, ellos saben lo que hacen». El Embraer E190 se alineó con la pista, deteniéndose momentáneamente mientras recibía la autorización final para el despegue. Lupita podía sentir la vibración de los motores aumentando su potencia, preparándose para lanzar la aeronave hacia el cielo. Y entonces, con un rugido ensordecedor, el avión comenzó a acelerar, presionando a Lupita contra su asiento. La velocidad aumentaba rápidamente, las ruedas rodaban sobre el asfalto con creciente urgencia, y finalmente, en un momento mágico, la aeronave se desprendió del suelo y comenzó su ascenso hacia el cielo azul de Puebla. Lupita cerró los ojos por un instante, sobrecogida por la sensación. Cuando los abrió, la tierra se alejaba bajo ellos, los edificios se volvían pequeños, los campos de cultivo se transformaban en un mosaico de colores. «Estamos volando, mamá», susurró, con lágrimas de emoción en los ojos. «Estamos volando». Consuelo sonrió, conmovida por la felicidad de su hija. Ambas observaban el espectáculo a través de la ventanilla. El perfil majestuoso de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl emergiendo entre las nubes, la ciudad de Puebla extendiéndose como una maqueta diminuta, y más allá, el horizonte infinito que parecía llamarlas. El avión continuó su ascenso, inclinándose ligeramente para tomar rumbo hacia Cancún. Todo parecía perfecto, hasta que Lupita notó algo alarmante. El tornillo suelto que había visto antes ahora se movía con mayor violencia, y la cubierta del motor comenzaba a vibrar de manera preocupante. «Mamá», dijo con voz tensa, «creo que tenemos un problema». Capítulo 3. Crisis en el aire. El avión había alcanzado su altitud de crucero, surcando el cielo a 10.000 metros sobre el nivel del mar. La señal de cinturones se había apagado, y los pasajeros comenzaban a relajarse, desabrochando sus cinturones y ajustando sus asientos. Pero Lupita permanecía tensa, con la mirada fija en la ventanilla. «Mamá, el tornillo está cada vez más suelto», insistió señalando hacia el motor, «y la cubierta se está moviendo demasiado». Consuelo se inclinó nuevamente para mirar. Esta vez, incluso ella pudo notar la anomalía. Una pequeña sección de la cubierta metálica del motor vibraba visiblemente, y un tornillo parecía estar a punto de desprenderse por completo. «Tienes razón, mi amor», admitió Consuelo, sintiendo un escalofrío de preocupación. «Voy a llamar a la azafata». Presionó el botón de llamada sobre sus cabezas. Mientras esperaban, Lupita sacó su cuaderno y comenzó a dibujar rápidamente un esquema del motor, marcando la ubicación exacta del problema. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó una azafata de cabello recogido y sonrisa profesional al llegar a su asiento. «Mi hija ha notado un problema en el motor», explicó Consuelo, señalando hacia la ventanilla. «Hay un tornillo suelto y parte de la cubierta está vibrando». La azafata, cuyo gafete la identificaba como Marisol, se inclinó para mirar. Su expresión cambió sutilmente, al confirmar lo que Lupita había estado señalando. «Veo a qué se refieren», dijo, manteniendo un tono tranquilo pero serio. «Voy a informar inmediatamente al capitán. Mientras tanto, les pido que permanezcan tranquilas». Marisol se alejó con paso rápido hacia la cabina de los pilotos. Lupita observó cómo tocaba la puerta con un código específico y entraba cerrando tras de sí. «¿Crees que sea grave?», preguntó Consuelo, intentando no transmitir su creciente ansiedad. «Depende», respondió Lupita con la seriedad de un ingeniero experimentado. «Si solo es ese tornillo, tal vez no sea tan malo. Pero si la cubierta se desprende durante el vuelo, podría ser succionada por el motor y causar daños graves». Consuelo apretó la mano de su hija, impresionada una vez más por sus conocimientos. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti», murmuró. En la cabina de mando, el capitán Rodrigo Mendoza y el copiloto Fernando Quirós revisaban los instrumentos cuando Marisol entró con la información. «Capitán, una pasajera menor ha reportado un tornillo suelto en la cubierta del motor izquierdo. He verificado visualmente y parece que tiene razón. La cubierta está vibrando de manera anormal». El capitán Mendoza frunció el ceño. «¿Está segura, Marisol? Las cubiertas tienen cierto grado de flexibilidad por diseño».
Bastante segura, señor. La niña parece conocer de aviones, según su madre. El copiloto Quirós activó la cámara externa que apuntaba hacia el ala izquierda y ajustó el zoom para examinar el motor. En la pequeña pantalla pudieron confirmar lo que Lupita había detectado. Un tornillo estaba casi completamente fuera de su posición y una sección de la cubierta del motor vibraba peligrosamente. «Maldición», murmuró el capitán. «Fernando, contacta con control de tráfico aéreo e informa la situación. Marisol, vuelva con la pasajera que reportó el problema. Quiero saber exactamente qué observó y cuándo lo notó por primera vez». Mientras tanto, en la cabina de pasajeros el vuelo continuaba con aparente normalidad. La mayoría de los viajeros disfrutaba del servicio de bebidas o se había sumergido en películas y libros. Nadie parecía notar la creciente tensión entre la tripulación, que comenzaba a moverse con mayor urgencia por los pasillos. Marisol regresó al asiento de Lupita y Consuelo. «El capitán quisiera saber exactamente qué observaste y cuándo lo notaste por primera vez», preguntó, inclinándose para hablar en voz baja. Lupita explicó con precisión técnica cómo había detectado el tornillo suelto incluso antes del despegue y cómo intentó alertar tanto a un pasajero como a la tripulación sin ser tomada en serio. «Mostré mi preocupación al señor Valencia, pero él dijo que no sabía de lo que hablaba», añadió Lupita con un dejo de amargura. «¿Valencia? ¿Augusto Valencia?», preguntó Marisol, reconociendo el nombre del prominente empresario. «Sí, está sentado en la parte trasera», confirmó Consuelo. Marisol asintió y se dirigió nuevamente hacia la cabina. En el camino, notó que el avión experimentaba una ligera turbulencia. Nada fuera de lo común para la mayoría de los pasajeros, pero preocupante dado el contexto actual. De vuelta en la cabina, el capitán Mendoza y el copiloto Quirós mantenían una conversación tensa con control de tráfico aéreo. «Aeroméxico 2547. Entendemos su situación. Están autorizados para descender a 8.000 metros y desviarse hacia el aeropuerto de Veracruz para una inspección de emergencia. Recibido control, iniciando descenso a 8.000 metros», respondió el capitán Mendoza. Marisol entró y compartió la información proporcionada por Lupita. El capitán escuchó con atención, cada vez más impresionado por la observación de la niña. «Esa pequeña podría haber evitado un desastre», comentó. «Fernando, inicia el descenso gradual. No quiero alarmar a los pasajeros innecesariamente». Justo en ese momento, una violenta sacudida estremeció la aeronave. Las alarmas comenzaron a sonar en la cabina de mando y varias luces rojas se encendieron en el panel de instrumentos. «Perdemos presión en el motor izquierdo», exclamó el copiloto Quirós con los ojos fijos en los indicadores. «La cubierta se ha desprendido parcialmente». En la cabina de pasajeros, Lupita vio con horror cómo el tornillo finalmente cedía por completo y salía disparado, seguido por un pedazo de la cubierta metálica que fue inmediatamente succionado por la turbina del motor. Un estruendo ensordecedor sacudió el avión, seguido por vibraciones violentas que hicieron temblar toda la estructura. Los gritos de pánico no tardaron en estallar entre los pasajeros. Las máscaras de oxígeno se desplegaron automáticamente desde los compartimentos superiores, balanceándose frente a los rostros aterrorizados. «Colócate la máscara», gritó Consuelo a su hija, mientras aseguraba la suya propia. Lupita obedeció mecánicamente, su mente analizando rápidamente la situación. La voz del capitán Mendoza sonó por los altavoces, intentando mantener la calma a pesar de la gravedad de la situación. «Damas y caballeros, hemos experimentado un problema técnico en uno de nuestros motores. Por precaución, estamos descendiendo a una altitud menor y nos desviaremos hacia el aeropuerto de Veracruz. Les pido que mantengan sus máscaras de oxígeno puestas, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados y sigan todas las instrucciones de nuestra tripulación». La situación está bajo control, pero Lupita sabía, por las vibraciones y el sonido irregular del motor restante, que la situación estaba lejos de estar bajo control. El avión descendía más rápido de lo normal y podía sentir cómo se inclinaba ligeramente hacia el lado del motor dañado. «Mamá», dijo Lupita a través de su máscara de oxígeno, «creo que el motor izquierdo está completamente inutilizado y el derecho está sobrecargándose para compensar».
Consuelo apretó la mano de su hija, intentando transmitirle seguridad a pesar de su propio miedo. Confía en los pilotos, mi amor. Ellos sabrán qué hacer. En la cabina de mando, sin embargo, la situación empeoraba por momentos. El motor izquierdo no solo estaba inutilizado, sino que fragmentos de la cubierta desprendida habían dañado parte del fuselaje, comprometiendo la integridad estructural del ala. «Tenemos múltiples sistemas comprometidos», informó el copiloto Quirós con voz tensa. «El sistema hidráulico principal está perdiendo presión. Los controles de vuelo comienzan a responder con lentitud. Activa el sistema hidráulico secundario», ordenó el capitán Mendoza, luchando con los controles para mantener el avión estable. «Y declara emergencia nivel 1. No creo que lleguemos a Veracruz». La situación se deterioraba rápidamente. Los instrumentos mostraban una pérdida gradual de control sobre las superficies de vuelo, y la presión en la cabina fluctuaba peligrosamente. «Capitán, hay fragmentos metálicos incrustados en la cabina», informó Marisol, regresando a la cabina de mando con una expresión de terror. «Algunos han atravesado la pared y...» se interrumpió, visiblemente alterada. «¿Y qué, Marisol?», presionó el capitán. «El primer oficial López y el ingeniero de vuelo Ramírez están heridos», completó finalmente. «Hay fragmentos de metal que han penetrado en la cabina y los han alcanzado. Están inconscientes». El capitán Mendoza y el copiloto Quirós intercambiaron miradas de profunda preocupación. Con dos miembros clave de la tripulación fuera de combate, la situación se tornaba crítica. «Fernando, mantén el control mientras intento comunicarme con tierra para encontrar una zona de aterrizaje de emergencia», dijo el capitán, ajustando su radio. Pero antes de que pudiera establecer comunicación, una nueva explosión sacudió la aeronave. Esta vez, fragmentos del motor dañado impactaron contra la cabina de mando, atravesando el parabrisas y alcanzando al capitán Mendoza en el hombro y la cabeza. El impacto lo dejó semiconsciente, luchando por mantenerse despierto mientras la sangre manaba de sus heridas. «¡Rodrigo!», gritó el copiloto Quirós, intentando mantener el control del avión con una mano mientras con la otra trataba de asistir a su colega herido. En ese instante crítico, otro fragmento metálico penetró en la cabina, impactando directamente en el copiloto Quirós, quien perdió el conocimiento de inmediato. El avión, ahora sin nadie al mando, comenzó a descender en un ángulo peligroso. Marisol, la única tripulante en la cabina consciente y sin heridas graves, se encontró frente a una situación imposible. Con conocimientos básicos de vuelo, sabía que no podría controlar la aeronave por sí sola. «¡Necesitamos ayuda!», gritó por el intercomunicador hacia la cabina de pasajeros. «¿Hay algún piloto entre los pasajeros?». El silencio que siguió fue aterrador. Los pasajeros se miraban entre sí, petrificados de terror. Nadie respondía. En su asiento, Lupita había estado siguiendo los acontecimientos con una claridad sorprendente para alguien de su edad. Cuando escuchó el llamado desesperado de Marisol, miró a su madre. «Mamá, creo que puedo ayudar», dijo con voz firme. «¿Qué? No, Lupita. Es demasiado peligroso», exclamó Consuelo aferrándose al brazo de su hija. «Si nadie hace algo, todos vamos a estar en peligro», respondió Lupita con una madurez impropia de sus 12 años. «He estudiado durante años, he practicado en simuladores. Puedo al menos intentarlo». Antes de que Consuelo pudiera detenerla, Lupita se desabrochó el cinturón y se puso de pie. El avión se sacudía violentamente, dificultando mantener el equilibrio. «Yo puedo ayudar», gritó, levantando la mano para llamar la atención de la tripulación. Una azafata que intentaba calmar a los pasajeros la miró con incredulidad. «¿Tú? Pero eres solo una niña». «Sé sobre aviones», insistió Lupita. «He estudiado aerodinámica, sistemas de control, procedimientos de emergencia. Por favor, déjeme intentarlo». La azafata dudaba, pero otra sacudida violenta del avión la hizo decidirse. «Ven conmigo», dijo, tomando a Lupita del brazo y ayudándola a avanzar por el inestable pasillo hacia la cabina de mando. Consuelo, incapaz de dejar ir a su hija sola, se desabrochó también el cinturón y la siguió, aferrándose a los asientos para mantener el equilibrio. «Si mi hija va, yo también», declaró con firmeza. Al llegar a la puerta de la cabina, el espectáculo que encontraron fue devastador. El parabrisas estaba parcialmente destrozado, permitiendo que el viento helado de la altitud
se colara con fuerza. El capitán Mendoza luchaba por mantenerse consciente, mientras el copiloto Quirós yacía inmóvil en su asiento. Los instrumentos mostraban luces de alarma por todas partes, y el avión descendía en un ángulo cada vez más pronunciado. Lupita sintió que el miedo la paralizaba por un instante. Una cosa era estudiar sobre aviones y practicar en simuladores, y otra muy distinta enfrentarse a una emergencia real con 80 vidas dependiendo de ella. Pero entonces recordó las palabras que su padre solía decirle: el miedo solo es útil si lo usas como combustible para la acción. Respirando hondo, se acercó al asiento del copiloto. «Necesito que alguien me ayude a moverlo», dijo, con voz sorprendentemente firme. Entre Marisol y otra azafata que había acudido a la cabina, lograron retirar el cuerpo inconsciente del copiloto Quirós y sentar a Lupita en su lugar. Frente a ella se desplegaba un panel de instrumentos mucho más complejo que cualquiera que hubiera visto en sus simuladores básicos. «Mamá», llamó Lupita mientras se abrochaba el arnés de seguridad, «necesito que me ayudes. Tú estarás a mi lado diciéndome qué dicen los instrumentos que no alcanzo a ver». Consuelo, superando su propio terror, asintió y se posicionó junto a su hija, dispuesta a hacer sus ojos adicionales. El capitán Mendoza, luchando contra el dolor y la pérdida de sangre, miró con incredulidad a la pequeña niña que se había sentado en el lugar del copiloto. «¿Quién?», intentó preguntar, su voz apenas audible sobre el rugido del viento que entraba por el parabrisas roto. «Me llamo Lupita Ramírez, señor», respondió ella, intentando proyectar una confianza que no sentía del todo. «He estudiado sobre aviones toda mi vida. Voy a intentar ayudarlo». El capitán la observó por un momento, evaluando la situación desesperada en que se encontraban. Finalmente, asintió débilmente. «Los controles están pesados», explicó con dificultad. «El sistema hidráulico, comprometido. Necesitamos estabilizar primero». Lupita asintió, recordando todo lo que había leído sobre situaciones de emergencia. Con manos temblorosas pero decididas, tomó el control del avión. «Vamos a lograrlo», murmuró, más para sí misma que para los demás. «Vamos a lograrlo». Mientras el avión continuaba su descenso peligroso, Lupita comenzó a aplicar todo el conocimiento que había acumulado durante años de estudio autodidacta. La vida de 80 personas, incluida la de su madre, dependía ahora de ella, y a pesar del miedo estaba determinada a no fallarles. Capítulo 4. Manos pequeñas. Gran responsabilidad. El avión se precipitaba hacia la tierra a una velocidad alarmante. En la cabina de mando, Lupita se esforzaba por comprender el complejo tablero de instrumentos frente a ella. Las luces rojas de advertencia iluminaban su rostro infantil, contrastando con la determinación adulta en sus ojos. «Primero necesitamos nivelar el avión», murmuró recordando las lecciones del simulador. «Mamá, ¿ves ese indicador redondo con una línea en el medio? Dime si la línea está recta o inclinada». Consuelo, superando su terror, se inclinó sobre el panel. «Está muy inclinada hacia la izquierda», respondió con voz temblorosa. Lupita asintió, tirando suavemente del control hacia la derecha. El avión respondió con lentitud, como un animal herido resistiéndose a las órdenes. «Los controles están muy duros», explicó al capitán Mendoza, quien luchaba por mantenerse consciente a su lado. «¿Es por el sistema hidráulico dañado?» «Sí», respondió él con dificultad. «Hay un sistema secundario, palanca, bajo tu asiento, a la derecha». Con la ayuda de Marisol, Lupita encontró y activó la palanca del sistema hidráulico secundario. Un zumbido mecánico recorrió la estructura del avión y los controles se aflojaron ligeramente, permitiéndole mayor maniobrabilidad. «Está funcionando», exclamó con alivio. «Ahora necesito saber nuestra altitud y velocidad». «Estamos a 5.000 metros y descendiendo», informó Consuelo, leyendo los instrumentos. «La velocidad es de 560 kilómetros por hora». «Demasiado rápido para un descenso seguro», murmuró Lupita. Recordando sus estudios, sabía que necesitaba reducir la velocidad sin perder sustentación. Un delicado equilibrio en estas circunstancias. Lentamente, comenzó a tirar del control hacia atrás, intentando nivelar el descenso. El avión vibraba violentamente, resistiéndose a sus esfuerzos,
pero gradualmente la aguja del bariómetro comenzó a mostrar una tasa de descenso menos pronunciada. ¿Puedes contactar torre de control?, preguntó el capitán Mendoza, cada vez más débil. Lupita miró con aprehensión el complejo sistema de radio. No sé cómo usarlo, admitió. Yo puedo intentarlo, intervino Marisol acercándose al panel de comunicaciones. Tras ajustar algunas frecuencias, logró establecer contacto. Mayday, Mayday, Mayday. Aeroméxico 2547 declarando emergencia. Tenemos pilotos heridos y graves daños estructurales. Solicitamos vectores para aterrizaje de emergencia inmediato. La respuesta llegó entre estática. Aeroméxico 2547, recibido su Mayday. ¿Quién está al mando de la aeronave en este momento? Marisol dudó un segundo antes de responder. Una pasajera. Una niña de 12 años con conocimientos de aviación. El silencio en la radio fue tan prolongado que por un momento pensaron que habían perdido la conexión. Aeroméxico 2547, ¿puede confirmar? ¿Ha dicho una niña de 12 años? Afirmativo, control. Es nuestra única opción en este momento. El capitán está herido pero consciente y brindando indicaciones. Entendido, AM 2547. Están aproximadamente a 120 kilómetros al oeste de Veracruz. Vamos a despejar todo el tráfico aéreo y darles prioridad absoluta. Mantengan rumbo 095 para interceptar la aproximación a la pista 01. Mientras Marisol continuaba la comunicación con la torre de control, Lupita se concentraba en estabilizar el avión. Había logrado nivelar parcialmente el descenso, pero el motor restante emitía sonidos preocupantes, indicando que estaba sobrecargándose. Necesitamos reducir la exigencia al motor derecho, explicó Lupita. Si lo sobrecargamos, podríamos perderlo también. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Consuelo, impresionada por la claridad mental de su hija en medio de la crisis. Tenemos que descender más gradualmente y mantener una velocidad constante, respondió Lupita. El problema es que sin el motor izquierdo, el avión tiende a girar constantemente. Tengo que compensar con el timón, pero los controles son muy pesados aún con el sistema hidráulico secundario. En ese momento, la puerta de la cabina se abrió, y para sorpresa de todos, Augusto Valencia apareció en el umbral, con el rostro pálido pero decidido. He oído que necesitan ayuda, dijo, evaluando rápidamente la situación. ¿Qué puedo hacer? Lupita lo miró con asombro. Señor Valencia, necesito a alguien fuerte que me ayude con los controles. Están muy duros y mis brazos se cansan. Augusto asintió, acercándose sin vacilar. Dime exactamente qué debo hacer, dijo, posicionándose detrás del asiento de Lupita. Mantenga presión hacia la derecha en el control cuando yo se lo indique, instruyó Lupita con una autoridad sorprendente. El avión tiende a inclinarse hacia el lado del motor dañado. En la cabina de pasajeros, el pánico inicial había dado paso a un silencio tenso. Los pasajeros, con sus máscaras de oxígeno puestas, rezaban, lloraban o simplemente permanecían inmóviles, aferrados a sus asientos, mientras el avión descendía en medio de violentas sacudidas. Carmela Valencia, sin embargo, se encontraba en un estado de incredulidad absoluta, desde que su esposo había decidido dirigirse a la cabina de mando para ayudar. ¿Augusto está ayudando a esa niña?, preguntó a una azafata que pasaba asegurando los compartimentos superiores. ¿La hija de la lavandera? Sí, señora, respondió la azafata apresuradamente. Ella es nuestra única esperanza ahora mismo. La noticia corrió rápidamente entre los pasajeros. Una niña de 12 años estaba intentando salvar el avión. Para muchos, era una señal de que la situación era desesperada. Para otros, un extraño motivo de esperanza. De vuelta en la cabina, Lupita trabajaba coordinadamente con Augusto, quien proporcionaba la fuerza necesaria para mantener los controles en posición mientras ella se concentraba en los instrumentos y tomaba las decisiones técnicas. Control Veracruz nos indica que debemos mantener rumbo 095, informó Marisol. Están preparando todos los servicios de emergencia en tierra. Entendido, respondió Lupita, pero tenemos otro problema. El sistema eléctrico está fallando. Efectivamente, las luces de la cabina parpadeaban y algunos instrumentos comenzaban a mostrar lecturas erráticas. El daño causado por los fragmentos metálicos había afectado también el sistema eléctrico principal. «Capitán»,
llamó Lupita notando que Mendoza luchaba por mantenerse consciente. ¿Dónde está el interruptor del sistema eléctrico de respaldo? El capitán, haciendo un esfuerzo sobrehumano, señaló un panel a la derecha. Panel de circuitos, palanca roja. Consuelo, siguiendo las indicaciones, localizó y activó el sistema eléctrico de respaldo. Las luces se estabilizaron y los instrumentos volvieron a funcionar correctamente. «Bien hecho, mamá», exclamó Lupita con una sonrisa fugaz. Mientras tanto, Augusto Valencia observaba a la niña con una mezcla de asombro y respeto creciente. Esta era la misma pequeña a quien había desestimado horas antes, considerándola ignorante por su condición humilde. Ahora esa misma niña estaba demostrando un conocimiento y una serenidad que podrían salvar la vida de todos a bordo. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó en un momento en que la situación parecía brevemente bajo control. «Mi papá era mecánico de aviones», respondió Lupita sin apartar la vista de los instrumentos. «Antes de partir me enseñó lo básico. Después aprendí por mi cuenta. Libros, revistas, videos, el simulador de la biblioteca. Es extraordinario», murmuró Augusto. «No tanto», intervino Consuelo con orgullo. «Lupita siempre ha sido especial. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo». Un nuevo problema surgió cuando el motor derecho comenzó a emitir un sonido irregular, indicando que estaba alcanzando sus límites. «Tenemos que reducir la potencia», decidió Lupita. «Prefiero descender más rápido que arriesgarme a perder el único motor que nos queda. Pero si descendemos demasiado rápido, no tendremos suficiente control para el aterrizaje», observó Augusto, quien había pilotado avionetas privadas en el pasado. «Lo sé», admitió Lupita. «Es un equilibrio delicado. Necesitamos conservar el motor hasta el último momento». En medio de esta conversación técnica, el capitán Mendoza comenzó a toser violentamente, escupiendo sangre sobre el panel de instrumentos. Su condición se deterioraba rápidamente. «Necesita atención médica urgente», dijo Marisol intentando ayudarlo como podía con un botiquín de primeros auxilios. «Todos la necesitamos», respondió Lupita con una madurez impropia de su edad. «Y la única manera de conseguirla es aterrizando este avión». La torre de control de Veracruz volvió a comunicarse. «Aeroméxico 2547, los tenemos en nuestro radar. Están a 60 kilómetros de la pista. Mantengan su descenso actual. Viento en superficie 10 nudos del noroeste. Pista 01 despejada y lista para su aproximación». «Recibido, Veracruz», respondió Marisol, descendiendo hacia pista 01. El avión había alcanzado los 3000 metros de altitud y la costa mexicana comenzaba a distinguirse en el horizonte. Lupita sabía que la parte más crítica estaba por venir, el aterrizaje. «Necesito que alguien verifique si el tren de aterrizaje funciona», pidió. «Debe haber una palanca de activación manual». «Aquí está», indicó Consuelo, señalando una palanca de emergencia junto al asiento del capitán. «Bien, pero no la activemos todavía», decidió Lupita. «Con el sistema hidráulico comprometido, es posible que solo tengamos una oportunidad. Debemos esperar hasta estar en aproximación final». El tiempo parecía estirarse mientras el avión continuaba su descenso hacia Veracruz. Cada minuto traía nuevos desafíos: fluctuaciones en la presión de cabina, alarmas intermitentes, vibraciones cada vez más intensas en la estructura de la aeronave. A 1500 metros de altitud, entraron en una zona de turbulencia que sacudió violentamente el avión. Lupita y Augusto luchaban juntos para mantener el control, sus manos unidas sobre la palanca. «Está respondiendo cada vez menos», gritó Lupita sobre el estruendo. Efectivamente, los controles se volvían más pesados a cada minuto, indicando que el sistema hidráulico secundario también comenzaba a fallar. «Mamá, ¿recuerdas cuando fuimos a la fábrica de don Guillermo el año pasado? ¿Cómo funcionaba el sistema hidráulico de las máquinas?». Consuelo miró a su hija con sorpresa. Hacía un año, había llevado a Lupita a una fábrica textil donde trabajaba ocasionalmente. El dueño, don Guillermo, les había mostrado el funcionamiento de las máquinas, incluido el sistema hidráulico que movía los grandes telares. «Sí, recuerdo que tenían un sistema de bombeo manual para emergencias», respondió Consuelo, comprendiendo súbitamente lo que su hija sugería. «Exacto. Debe haber algo similar aquí. Los aviones tienen sistemas redundantes». Siguiendo la intuición de Lupita,
Consuelo y Marisol buscaron por la cabina hasta encontrar, bajo el panel principal, una pequeña bomba manual de emergencia para el sistema hidráulico. «¡La encontré!», exclamó Marisol. «Hay que bombear constantemente para mantener presión en el sistema», explicó Lupita. «Puedes encargarte, mamá». Sin dudarlo, Consuelo se arrodilló frente al dispositivo y comenzó a accionarlo rítmicamente. El efecto fue inmediato. Los controles recuperaron parte de su sensibilidad, permitiendo a Lupita y Augusto maniobrar con mayor precisión. «Está funcionando», celebró Augusto, sintiendo cómo el avión respondía mejor a sus esfuerzos combinados. En ese momento crítico, una nueva explosión sacudió la aeronave. El motor derecho, sobrecargado más allá de sus límites, finalmente cedió, dejándolo sin potencia. «¡Perdimos el segundo motor!», gritó Lupita, luchando por mantener el control mientras el avión comenzaba a caer más rápidamente. AM 2547. «Detectamos pérdida de velocidad y descenso acelerado», advirtió la torre de control. «¿Cuál es su situación?» «Hemos perdido ambos motores», respondió Marisol con voz temblorosa. «Estamos planeando hacia la pista». Un silencio tenso siguió a esta declaración. Todos en la cabina sabían lo que significaba. Sin motores, solo tendrían una oportunidad para el aterrizaje. No habría posibilidad de realizar una segunda aproximación si la primera fallaba. «Lupita», dijo Augusto con voz grave, «¿sabes cómo realizar un planeo controlado hasta la pista?» La niña asintió, aunque el miedo era visible en sus ojos. «En teoría, sí. Necesitamos mantener la mejor relación de planeo posible. La velocidad ideal debería ser de unos 280 kilómetros por hora. Estamos descendiendo demasiado rápido», observó Marisol, mirando el altímetro con preocupación. «No creo que lleguemos a la pista». Lupita analizó rápidamente la situación. Efectivamente, con la tasa de descenso actual, se quedarían cortos por varios kilómetros. Necesitaban extender su planeo de alguna manera. «¿Hay alguna masa de agua antes de la pista?», preguntó. Marisol consultó rápidamente el mapa de aproximación. «Sí. Hay una laguna costera justo antes del perímetro del aeropuerto». «Perfecto», dijo Lupita, recordando un artículo que había leído sobre el efecto suelo, un fenómeno aerodinámico que proporciona sustentación adicional cuando una aeronave vuela muy cerca de una superficie plana como el agua. «Vamos a utilizar el efecto suelo sobre la laguna para extender nuestro planeo», explicó. «Si volamos a pocos metros sobre el agua, ganaremos sustentación adicional que podría permitirnos llegar hasta la pista». «Es arriesgado», advirtió Augusto, «pero brillante. Podría funcionar». Consuelo continuaba bombeando el sistema hidráulico manual, sus brazos ardiendo por el esfuerzo continuo, pero sin mostrar signos de ceder. Su determinación por salvar a su hija y a todos los pasajeros le proporcionaba una fuerza que no sabía que poseía. «Torre Veracruz», llamó Marisol. «Intentaremos aproximación final utilizando efectos suelo sobre la laguna costera. Solicitamos que todos los servicios de emergencia estén preparados en la pista». «Recibido AM 2547. Todos los equipos están en posición. Dios los acompañe». A 800 metros de altitud, el aeropuerto de Veracruz ya era visible en la distancia, pero como había previsto Lupita, no parecían tener suficiente altitud para alcanzarlo directamente. La laguna costera se extendía frente a ellos, una superficie plateada que podría ser su salvación o su perdición. «Prepárense para aproximación final», anunció Lupita, su voz infantil contrastando con la autoridad de sus palabras. «Vamos a intentar activar el tren de aterrizaje ahora». Consuelo dejó momentáneamente la bomba hidráulica para accionar la palanca de emergencia del tren de aterrizaje. Un estruendo metálico recorrió el avión, pero los indicadores no mostraron cambio alguno. «No responde», informó con angustia. «El tren de aterrizaje no se despliega. Tendremos que realizar un aterrizaje de emergencia sin tren», decidió Lupita. «Es más peligroso, pero no tenemos alternativa». La situación no podía ser más crítica. Sin motores, sin tren de aterrizaje, con sistemas hidráulicos y eléctricos comprometidos y con la responsabilidad de 80 vidas en manos de una niña de 12 años que nunca había pilotado un avión real hasta ese día. «Todos los pasajeros y tripulación en posición de impacto», ordenó Lupita. «Mamá,
Necesito que vuelvas a la cabina y te asegures de que todos estén preparados. No quiero dejarte sola, protestó Consuelo con lágrimas en los ojos. No estarás sola, aseguró Augusto. Yo estaré con ella hasta el final. Consuelo abrazó brevemente a su hija antes de dirigirse a la cabina de pasajeros para coordinar con la tripulación los preparativos finales. A 500 metros de altitud, el avión se aproximaba rápidamente a la laguna. Lupita y Augusto unían sus fuerzas para mantener la aeronave estable, luchando contra las corrientes de aire y la falta de potencia. Cuando lleguemos a la laguna, bajaré el morro para ganar velocidad y luego lo levantaré ligeramente para aprovechar el efecto suelo, explicó Lupita. Necesitaré toda su fuerza para mantener el control. Augusto asintió impresionado por el conocimiento y la serenidad de la niña. Estoy listo. Y Lupita, quiero que sepas que confío plenamente en ti. La niña lo miró brevemente, sorprendida por estas palabras provenientes del hombre que horas antes la había menospreciado. En sus ojos vio algo que nunca había esperado ver allí. Respeto genuino. Gracias, señor Valencia, respondió simplemente antes de volver su atención a los controles. Ahora vamos a salvar este avión. Mientras el Embraer E-190 se aproximaba a la superficie de la laguna, 80 vidas pendían de las pequeñas manos de Lupita Ramírez. El destino de todos ellos dependería de los próximos minutos y de la extraordinaria niña que, contra todo pronóstico, se había convertido en su única esperanza. Capítulo 5. Sobre las aguas. El Embraer E-190 descendía inexorablemente hacia la laguna costera de Veracruz. A bordo, 80 personas contenían la respiración, preparándose para lo peor mientras esperaban un milagro. En la cabina de mando, Lupita Ramírez, con sus escasos 12 años, se enfrentaba al mayor desafío de su joven vida. 100 metros sobre la superficie, anunció Marisol, quien había permanecido en la cabina para asistir en las comunicaciones. 90, 80, morro abajo, indicó Lupita, empujando suavemente los controles con la ayuda de Augusto Valencia. Necesitamos ganar velocidad antes de nivelar sobre el agua. El avión respondió perezosamente, aumentando su velocidad mientras continuaba su descenso hacia la laguna. A través del parabrisas parcialmente destrozado, la superficie del agua se acercaba a una velocidad alarmante. 50 metros, 40. Prepárense para nivelar, advirtió Lupita, tensando sus pequeños brazos. A mi señal, señor Valencia. Augusto asintió, posicionando sus manos firmemente sobre las de Lupita en los controles. 30 metros, 20. ¡Ahora! Con un esfuerzo conjunto, Lupita y Augusto tiraron de los controles hacia atrás. El morro del avión comenzó a elevarse lentamente, luchando contra la gravedad y la falta de potencia. A escasos 10 metros sobre la superficie de la laguna, el Embraer finalmente se niveló, entrando en el régimen del efecto suelo. El cambio fue inmediato y sorprendente. Como si una mano invisible hubiera sostenido la aeronave, la tasa de descenso disminuyó drásticamente. El avión ahora planeaba sobre un colchón de aire comprimido entre sus alas y la superficie del agua. «Está funcionando», exclamó Marisol con asombro. «Mantengan la altitud entre 5 y 10 metros», instruyó Lupita, concentrada intensamente en los instrumentos y en la sensación del avión. «El efecto es máximo cuando estamos cerca del agua, pero no podemos arriesgarnos a tocarla». La laguna se extendía por casi 3 kilómetros antes de llegar a la costa donde comenzaba el perímetro del aeropuerto. Si lograban mantener este planeo controlado durante toda esa distancia, tendrían una oportunidad de alcanzar la pista. En la cabina de pasajeros, Consuelo había terminado de asegurar que todos estuvieran en posición de impacto, inclinados hacia adelante, cabeza contra el asiento delantero, brazos protegiendo el rostro. Ella misma se había ubicado en un asiento libre, pero no podía dejar de mirar hacia la cabina donde su hija luchaba por salvarlos a todos. «Tu hija es quien está pilotando, ¿verdad?», preguntó una pasajera a su lado, una mujer mayor con rosario en mano. «Sí», respondió Consuelo, con una mezcla de terror y orgullo. «Mi Lupita». «Estamos en buenas manos entonces», dijo la mujer con sorprendente serenidad. «Los niños son instrumentos de Dios. Él habla a través de su inocencia y su valor». Consuelo apretó el rosario que la mujer le ofrecía,
permitiéndose un momento de esperanza en medio de la crisis. Mientras tanto, el avión continuaba su vuelo rasante sobre la laguna, tan cerca de la superficie que ocasionalmente la turbulencia creaba pequeñas salpicaduras de agua que golpeaban el fuselaje. Desde tierra, los espectadores que habían acudido a las orillas de la laguna, al enterarse de la emergencia, contemplaban atónitos el espectáculo. Un avión comercial volando a escasos metros del agua, como un pájaro herido, buscando desesperadamente un lugar seguro para posarse. Torre Veracruz, mantenemos planeo controlado sobre la laguna, informó Marisol por radio. Estimamos alcanzar costa en aproximadamente 2 minutos. Recibido AM23547, tenemos visual sobre ustedes. Todos los servicios de emergencia están en posición a lo largo de la pista. En la cabina, el capitán Mendoza había logrado estabilizarse momentáneamente. Con voz débil pero determinada, ofreció un último consejo. Cuando lleguen a tierra, el efecto suelo disminuirá. Para compensar, Lupita asintió, agradecida por la orientación. Entendido, capitán. Aumentaremos el ángulo de ataque justo antes de cruzar la costa. A medida que se acercaban al final de la laguna, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Una línea de árboles altos que marcaba la transición entre el agua y la tierra. No podemos elevarnos lo suficiente para superarlos, advirtió Augusto, calculando rápidamente la trayectoria. Lupita escaneó desesperadamente la costa, buscando una brecha. Allí, señaló. A la derecha hay una zona sin árboles. Parece una playa pequeña o un embarcadero. Necesitamos virar 20 grados a estribor, confirmó Marisol consultando el mapa. Mantenga presión en el pedal derecho, indicó Lupita a Augusto. Vamos a intentar un viraje suave. El viraje fue cualquier cosa menos suave. Sin la potencia de los motores y con los sistemas de control comprometidos, el avión respondía erráticamente. Durante un momento aterrador, el ala izquierda casi tocó la superficie del agua. ¡Corrección! ¡Corrección!, gritó Lupita, luchando con los controles para nivelar nuevamente la aeronave. Con un esfuerzo conjunto, lograron estabilizar el avión justo a tiempo para alinearse con la pequeña franja de playa que sería su entrada al aeropuerto. La costa se acercaba rápidamente. «Prepárense para la transición», advirtió Lupita. «Vamos a perder sustentación cuando dejemos el agua». Efectivamente, al cruzar la línea costera, el efecto suelo disminuyó bruscamente. El avión comenzó a descender con mayor rapidez, perdiendo altitud preciosa. «Morro arriba, máximo ángulo de ataque», ordenó Lupita tirando de los controles con todas sus fuerzas. El Embraer respondió lentamente, su morro elevándose mientras continuaba su descenso hacia el terreno irregular que separaba la costa de la pista. Pasaron sobre dunas de arena y matorrales bajos, rozando peligrosamente las copas de algunos arbustos. «La pista está a la vista», anunció Marisol con renovada esperanza. 1,5 kilómetros, pero un nuevo obstáculo apareció ante ellos, una elevación del terreno antes de llegar al perímetro del aeropuerto. Sin potencia suficiente para ganar altitud, parecía imposible superarla. «No lo lograremos», murmuró Augusto, viendo cómo la colina se acercaba inexorablemente. Lupita, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. En ese momento crítico, recordó algo que había leído en una de sus revistas de aviación, la técnica del porpoising, utilizada por algunos pilotos de planeadores para extender su vuelo aprovechando las corrientes térmicas. «Vamos a intentar algo», dijo con determinación. «Cuando nos acerquemos a la base de la colina, bajaremos el morro para ganar velocidad, y luego lo levantaremos bruscamente para utilizar el impulso y la corriente ascendente de la ladera». «Es extremadamente arriesgado», advirtió Augusto. «Si calculamos mal, es nuestra única oportunidad», interrumpió Lupita. «Confíe en mí». Mientras se aproximaban a la colina, Lupita maniobraba el avión para posicionarlo perfectamente. «A mi señal, morro abajo. Ahora». El avión descendió rápidamente, ganando velocidad mientras se acercaba peligrosamente al suelo. Justo cuando parecía que iban a impactar contra la base de la colina, Lupita gritó, «¡Morro arriba!», con todas sus fuerzas. Augusto y Lupita tiraron de los controles simultáneamente. El Embraer respondió con un último esfuerzo, elevándose sobre la corriente ascendente que creaba la ladera. Por un momento mágico, el avión pareció flotar,
ganando altura suficiente para superar la cresta de la colina por escasos metros. «¡Lo logramos!», exclamó Marisol, mientras el terreno descendía nuevamente bajo ellos, revelando la anhelada pista de aterrizaje directamente adelante. Sin embargo, la alegría duró poco. Al superar la colina, una violenta ráfaga de viento lateral sacudió la aeronave, desestabilizándola completamente. El ala derecha se elevó peligrosamente, poniendo el avión casi de costado. «¡Compensación máxima!», gritó Lupita aplicando toda la presión posible en los controles para nivelar el avión. La maniobra funcionó parcialmente, pero el avión había perdido su trayectoria óptima. Ahora se aproximaban a la pista en un ángulo incorrecto y demasiado rápido. «No estamos alineados con la pista», advirtió Augusto, viendo cómo se acercaban al borde del aeropuerto. «Tendremos que improvisar», respondió Lupita evaluando rápidamente sus opciones. «No podemos arriesgarnos a intentar otra aproximación. Vamos a aterrizar en la zona de hierba junto a la pista». La zona a la que se refería era una franja de terreno que corría paralela a la pista principal, utilizada como área de seguridad. No era ideal para un aterrizaje, especialmente sin tren de aterrizaje, pero representaba su mejor oportunidad en ese momento crítico. «Torre Veracruz, intentaremos aterrizaje de emergencia en zona de seguridad este, paralela a pista principal», informó Marisol apresuradamente. «Sin tren de aterrizaje. Solicito redirección de servicios de emergencia. Entendido AM2547, redirigiendo equipos. Tienen vía libre». La superficie del aeropuerto se acercaba rápidamente. Lupita sabía que los próximos segundos determinarían el destino de todos a bordo. «Mantengan el avión lo más nivelado posible», instruyó. «Cuando toquemos tierra, el impacto será violento. Mantengan firmeza en los controles hasta detenernos por completo». A 100 metros de altura, Lupita comenzó la maniobra final, reduciendo gradualmente la velocidad mientras mantenía el morro ligeramente elevado. El objetivo era tocar tierra primero con la parte inferior trasera del fuselaje, utilizando la fricción para desacelerar antes de que el resto del avión hiciera contacto. 50 metros, 40, 30. En la cabina de pasajeros, Consuelo cerró los ojos y apretó el rosario entre sus manos. «Dios mío, protege a mi niña», susurró. 20 metros, 10. «Prepárense para el impacto», anunció Lupita, su voz sorprendentemente firme a pesar de la tensión extrema. Con un chirrido ensordecedor, la parte inferior del fuselaje hizo contacto con el suelo. El avión se deslizó sobre la hierba, levantando una nube de tierra y césped, mientras el metal se deformaba contra la superficie. La vibración era tan intensa que Lupita temió que la estructura completa se desintegrara. «¡Mantengan el control!», gritó, luchando con todas sus fuerzas para mantener el avión en línea recta mientras se deslizaba por el terreno irregular. El Embraer continuó su violento recorrido por la zona de seguridad, perdiendo velocidad gradualmente. Pero un nuevo problema surgió. Directamente en su trayectoria, a unos 400 metros, se encontraba un hangar de mantenimiento. «No podremos detenernos a tiempo», advirtió Augusto, viendo cómo la estructura se acercaba inexorablemente. Lupita analizó desesperadamente sus opciones. Intentar virar a esa velocidad, y con el avión deslizándose sobre su vientre, probablemente causaría que volcaran. Necesitaban otra forma de reducir su velocidad rápidamente. En ese momento crítico, recordó una maniobra histórica que había leído en un libro sobre la aviación de la Segunda Guerra Mundial, el ground loop, una técnica peligrosa pero efectiva para detener un avión cuando el espacio de aterrizaje era insuficiente. «Vamos a intentar un ground loop», anunció. «Cuando dé la señal aplicaremos presión máxima hacia la izquierda. El avión girará sobre sí mismo, disipando energía cinética». «Es extremadamente arriesgado», advirtió Augusto. «Podríamos volcar». «¿Es eso o estrellarnos contra el hangar?», respondió Lupita con firmeza. «No tenemos otra opción». A 200 metros del hangar, con el avión aún deslizándose a gran velocidad, Lupita esperó el momento preciso. Necesitaban iniciar la maniobra cuando la velocidad fuera lo suficientemente baja para evitar que volcaran, pero lo suficientemente alta para que el giro fuera efectivo. «Prepárense. Esperen». Ahora, con un esfuerzo coordinado,
Lupita y Augusto aplicaron presión máxima hacia la izquierda en los controles. El avión, aún deslizándose sobre su vientre, comenzó a girar sobre su eje vertical. La fricción contra el suelo aumentó exponencialmente, desacelerando la aeronave con una fuerza brutal que presionó a todos los ocupantes contra sus asientos. El mundo exterior se convirtió en un borrón mientras el Embraer giraba como un trompo descontrolado. El estruendo del metal contra el suelo era ensordecedor, mezclándose con los gritos de terror de los pasajeros. Durante esos eternos segundos, nadie sabía si la estructura resistiría las fuerzas extremas a las que estaba siendo sometida. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 20 segundos, el avión completó casi un giro completo y se detuvo. El silencio repentino resultó casi tan impactante como el ruido anterior. ¿Distancia al hangar?, preguntó Lupita con voz temblorosa, incapaz de ver a través del parabrisas cubierto de tierra y hierba. 50 metros, respondió Marisol, mirando por una ventanilla lateral. Lo logramos, Lupita. Detuviste el avión. La realización cayó sobre ellos como una ola. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, una niña de 12 años había logrado aterrizar un avión comercial sin motores, sin tren de aterrizaje y con sistemas críticos comprometidos. «Necesitamos evacuar inmediatamente», dijo Lupita, recordando que el peligro aún no había pasado. «Puede haber fugas de combustible o cables eléctricos expuestos». Marisol asintió y activó el sistema de comunicación interno que milagrosamente aún funcionaba. «Atención a toda la tripulación. Inicien evacuación de emergencia por todas las salidas disponibles». Repito, evacuación inmediata. En la cabina de pasajeros, las azafatas comenzaron a abrir las salidas de emergencia y a desplegar los toboganes de evacuación. Los pasajeros, aún aturdidos por la experiencia, comenzaron a moverse lentamente hacia las salidas, ayudándose mutuamente. Consuelo, ignorando las instrucciones de permanecer en su asiento hasta que llegara su turno, se abrió paso desesperadamente hacia la cabina de mando. Necesitaba ver a su hija, confirmar con sus propios ojos que estaba a salvo. En la cabina, Lupita y Augusto trabajaban para liberar al capitán Mendoza de su asiento. El veterano piloto había perdido y recuperado la conciencia varias veces durante el aterrizaje, pero ahora estaba despierto y, a pesar de sus heridas, intentaba ayudar en la evacuación. «Debemos sacar primero a los heridos», insistía débilmente. «Eso lo incluye a usted, capitán», respondió Augusto, mientras él y Marisol lo desabrochaban cuidadosamente de su arnés. La puerta de la cabina se abrió de golpe, y Consuelo apareció, con el rostro manchado de lágrimas y polvo. «Lupita», gritó, corriendo hacia su hija y envolviéndola en un abrazo desesperado. «Mi niña valiente, mi pequeña heroína». Lupita, quien había mantenido una compostura sorprendente durante toda la crisis, finalmente se permitió ser simplemente una niña de 12 años. Las lágrimas fluyeron libremente mientras se aferraba a su madre. «Tenía tanto miedo, mamá», confesó en un susurro, «pero recordé lo que papá siempre decía. El miedo solo es útil cuando lo conviertes en acción». Augusto observaba la escena con una mezcla de emociones, admiración, respeto y una profunda vergüenza por cómo había tratado inicialmente a esta extraordinaria niña y su madre. «Señora Ramírez», dijo finalmente, «su hija acaba de salvar la vida de 80 personas, incluida la mía. No tengo palabras para expresar mi gratitud y mi admiración». Consuelo asintió, sin soltar a Lupita. «Mi hija siempre ha sido especial. Solo necesitaba que el mundo la viera. Y ahora el mundo entero la verá», respondió Augusto con certeza. «Lo que ha hecho hoy cambiará su vida para siempre». Mientras hablaban, el sonido de sirenas y vehículos de emergencia llenaba el aire exterior. A través de las ventanillas podían ver a bomberos, paramédicos y personal de rescate corriendo hacia el avión. «Debemos salir ahora», urgió Marisol. «El avión aún no es seguro». Ayudando al capitán Mendoza, el grupo abandonó la destrozada cabina de mando. Al llegar a la puerta principal, donde un tobogán de emergencia esperaba, Lupita se detuvo un momento. Miró hacia atrás, hacia los instrumentos y controles que había operado durante la crisis más intensa de su joven vida. «Gracias», susurró al avión, como si fuera un ser vivo que había cooperado con ella en esta hazaña imposible. Luego, tomando la mano de su madre,
se deslizó por el tobogán hacia el suelo firme de Veracruz, donde un nuevo capítulo de su extraordinaria vida estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. Un nuevo horizonte. El Hospital General de Veracruz bullía de actividad. Periodistas de todo México se agolpaban en la entrada principal, intentando conseguir la exclusiva sobre la niña que había salvado un avión comercial con 80 personas a bordo. En el interior, en una habitación del tercer piso, Lupita Ramírez descansaba bajo la atenta mirada de su madre. «¿Cómo te sientes, mi amor?», preguntó Consuelo, acariciando suavemente el cabello de su hija. «Cansada», respondió Lupita con una pequeña sonrisa. «Pero bien, ¿cómo están los demás? ¿El capitán Mendoza?» «Está en cirugía, pero los médicos dicen que se recuperará. Todos los pasajeros están a salvo, algunos con heridas leves, pero nada grave. Gracias a ti». Lupita cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio. Desde que habían abandonado el avión, todo había sido un torbellino de actividad. Los equipos de emergencia las habían separado inicialmente para revisar sus heridas. Lupita había sido diagnosticada con un leve esguince en la muñeca derecha y agotamiento extremo, pero nada más serio. El cansancio físico y emocional, sin embargo, era abrumador. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una enfermera asomó la cabeza. «Señora Ramírez, hay mucha gente esperando para ver a su hija. Periodistas, funcionarios del gobierno, representantes de la aerolínea. ¿Qué les digo?» Consuelo frunció el ceño, protectora. «Mi hija necesita descansar. Díganles que podrán hablar con ella cuando los médicos lo autoricen». La enfermera asintió y estaba a punto de retirarse cuando añadió: «También está el señor Valencia. Insiste en que es importante». Lupita y Consuelo intercambiaron miradas. «Puedes decirle que pase», decidió finalmente Lupita, pero solo él. Momentos después, Augusto Valencia entró en la habitación. Había cambiado su traje impecable por ropa sencilla, proporcionada por el hospital, y su rostro mostraba signos de cansancio, pero también una nueva expresión que ninguna de las dos había visto antes: humildad. «¿Cómo está nuestra heroína?», preguntó, acercándose a la cama. «Recuperándose», respondió Consuelo, aún con cierta reserva hacia el hombre que había menospreciado a su hija horas antes. Augusto asintió. Luego extrajo un pequeño objeto de su bolsillo y lo colocó en la mesita junto a la cama de Lupita. Era un tornillo de avión. «Los investigadores encontraron esto en la pista de Puebla», explicó. «Es el tornillo que viste suelto antes del despegue. Tenías razón desde el principio». Lupita observó el pequeño objeto metálico, sintiendo una extraña mezcla de emociones. «Si me hubieran escuchado entonces», comenzó, pero Augusto la interrumpió. «Si te hubiéramos escuchado, nada de esto habría sucedido. Y si no hubieras estado en ese avión, probablemente ninguno de nosotros estaría vivo ahora». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. «Vengo a pedirte perdón, Lupita. Te juzgué por tu apariencia, por tu origen, sin ver la extraordinaria persona que eres». El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Finalmente, Lupita extendió su mano pequeña hacia Augusto. «Acepto sus disculpas, señor Valencia». Augusto tomó su mano con delicadeza, agradecido por la generosidad de espíritu de la niña. «También quiero proponerte algo», continuó. «Mi empresa, Grupo Valencia, tiene una fundación que apoya proyectos educativos. Quiero crear un programa especial para jóvenes con talento en aviación e ingeniería, específicamente para aquellos de comunidades con recursos limitados, y me gustaría que tú seas la primera beneficiaria». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿Una beca para estudiar aviación?» «Mucho más que eso», corrigió Augusto. «Un programa completo. Educación especializada, mentores de la industria, experiencias prácticas, todo lo que necesites para convertirte en la mejor piloto que México haya visto». Consuelo observaba la escena con una mezcla de gratitud y cautela. «Es muy generoso, señor Valencia, pero no queremos caridad». «No es caridad, señora Ramírez», respondió Augusto con sinceridad. «Es una inversión en el futuro. Su hija tiene un don extraordinario, y sería un desperdicio para nuestro país no nutrirlo adecuadamente». Hizo una pausa y añadió: «Además, es lo mínimo que puedo hacer después de deberle mi vida». Antes de que pudieran continuar la conversación, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Carmela Valencia, quien había insistido en acompañar a su esposo.
a pesar de su inicial reticencia. «Augusto, los periodistas están...» comenzó, pero se detuvo al ver a Lupita. Por un momento pareció desconcertada, como si no supiera exactamente cómo comportarse. «Carmela», dijo Augusto, «quiero presentarte formalmente a Lupita Ramírez, la extraordinaria joven que salvó nuestras vidas hoy». Carmela se acercó lentamente a la cama. Su expresión había cambiado. El desdén que había mostrado en el aeropuerto había sido reemplazado por algo más complejo, una mezcla de admiración y vergüenza. «Gracias», dijo simplemente, incapaz de encontrar palabras más elaboradas para expresar lo que sentía. Lupita asintió, aceptando el agradecimiento sin necesidad de más explicaciones. Entendía que para alguien como Carmela Valencia, este simple «gracias» representaba una transformación significativa. La tensión del momento fue interrumpida por otra enfermera que entró apresuradamente. «Disculpen, pero hay una llamada muy importante para la niña. Es el presidente de la República». Los ojos de todos se abrieron con sorpresa. «¿El presidente?», balbuceó Consuelo. «Sí, señora. Quiere felicitar personalmente a su hija». Mientras Consuelo ayudaba a Lupita a prepararse para recibir la llamada, Augusto y Carmela se despidieron discretamente, prometiendo volver más tarde. Al salir al pasillo, se encontraron con un caos organizado. Periodistas contenidos por seguridad, personal del hospital corriendo de un lado a otro, y en medio de todo, un grupo de pilotos uniformados que habían venido a presentar sus respetos a la pequeña colega que había logrado lo imposible. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó Carmela a su esposo mientras caminaban hacia la salida. «¿A qué te refieres? A esa niña. Su vida nunca volverá a ser la misma. Para bien o para mal, hoy ha dejado de ser una simple hija de la bandera». Augusto asintió pensativo. «Es cierto. Por eso es tan importante que tenga el apoyo adecuado. Tiene un camino extraordinario por delante, pero también muchos desafíos». «¿Realmente vas a crear ese programa que mencionaste?», preguntó Carmela. «Absolutamente, y será solo el comienzo». En la habitación del hospital, Lupita hablaba por teléfono con el presidente de México, quien le expresaba la gratitud de toda la nación por su valentía y habilidad excepcionales. La conversación, transmitida parcialmente por Televisión Nacional, fue el inicio de una avalancha de reconocimientos, mensajes de pilotos veteranos, ofertas de escuelas de aviación, invitaciones a programas de televisión y miles de cartas de admiradores de todo el país. 3 días después, cuando los médicos finalmente autorizaron su salida del hospital, Lupita enfrentó por primera vez a la prensa reunida. Con su madre a un lado y Augusto Valencia al otro, la niña respondió a las preguntas con una madurez sorprendente. «¿Tuviste miedo en algún momento?», preguntó un periodista. «Claro que tuve miedo», respondió Lupita con honestidad. «Pero mi papá siempre decía que el miedo es útil cuando lo conviertes en acción. Así que usé ese miedo para concentrarme en lo que debía hacer». «¿Es cierto que quieres ser piloto?», inquirió otra reportera. «Desde que tengo memoria», afirmó Lupita con una sonrisa. «Y ahora, gracias al señor Valencia y su fundación, ese sueño está más cerca que nunca». Augusto tomó entonces la palabra para anunciar formalmente la creación del programa Alas Nuevas, una iniciativa de la Fundación Valencia dedicada a identificar y apoyar a jóvenes talentos en aviación e ingeniería aeroespacial, con especial énfasis en comunidades de escasos recursos. «Lupita Ramírez no será un caso aislado», declaró con convicción. «En todo México hay niños y niñas con potencial extraordinario que solo necesitan una oportunidad para brillar. Nuestro compromiso es encontrarlos y apoyarlos». La conferencia de prensa continuó con el anuncio de que Aeroméxico había decidido otorgar a Lupita el título honorario de Piloto Juvenil Distinguido, el primero en la historia de la aerolínea, y que la Fuerza Aérea Mexicana la había invitado a una visita especial a sus instalaciones. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban el improvisado estrado, Consuelo observaba a su hija con una mezcla de orgullo y nostalgia. En apenas unos días, su pequeña Lupita había capturado la imaginación de todo un país y se había convertido en un símbolo de esperanza y superación. Pero para Consuelo, seguía siendo la misma niña que leía revistas de aviación hasta altas horas de la noche y dibujaba aviones en los márgenes de sus cuadernos escolares.
Una semana después del milagroso aterrizaje, una ceremonia especial se llevó a cabo en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Allí, ante una audiencia que incluía a altos funcionarios del gobierno, ejecutivos de la industria aeronáutica y los pasajeros y tripulantes del vuelo AM 2547, Lupita recibió la medalla al valor civil, la más alta distinción que el gobierno mexicano otorga a civiles por actos de heroísmo. El capitán Rodrigo Mendoza, aún recuperándose de sus heridas pero determinado a estar presente, fue quien colocó la medalla alrededor del cuello de Lupita. En mis 30 años como piloto, dijo con voz emocionada, nunca he visto una demostración de valor, conocimiento y temple como la que mostró esta joven. No solo salvó nuestras vidas, sino que redefinió lo que creíamos posible. Tras la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un refrigerio, Lupita se encontró nuevamente con Augusto y Carmela Valencia. Esta vez, la pareja estaba acompañada por un hombre mayor de aspecto distinguido. «Lupita, quiero presentarte al ingeniero Martín Escobedo», dijo Augusto. «Es el director de Ingeniería de Valencia Aerospace, nuestra división de tecnología aeroespacial, y será uno de tus mentores en el programa A las Nuevas». Lupita estrechó la mano del ingeniero con entusiasmo. «¿Valencia Aerospace? No sabía que su empresa tenía una división de aviación. Es relativamente nueva», explicó Augusto. «Y ahora, gracias a ti, estamos considerando expandirla significativamente». «¿Gracias a mí?», preguntó Lupita, confundida. «Tu hazaña me hizo darme cuenta de algo importante», respondió Augusto. «México tiene un potencial enorme en la industria aeroespacial que no estamos aprovechando plenamente. Tenemos el talento, como tú has demostrado, pero nos faltan las oportunidades y la infraestructura». El ingeniero Escobedo asintió, añadiendo, «El señor Valencia me ha encargado desarrollar un plan para crear un centro de innovación aeroespacial aquí en México que incluirá programas educativos, laboratorios de investigación y, eventualmente, instalaciones de producción». Los ojos de Lupita brillaron ante esta perspectiva. «¿Y podré ser parte de eso algún día?». «No solo serás parte», afirmó Augusto con una sonrisa, «serás una de sus inspiraciones fundamentales». Mientras Lupita conversaba animadamente con el ingeniero sobre aerodinámica y sistemas de propulsión, Consuelo se acercó a Carmela Valencia, quien observaba la escena con una expresión contemplativa. «Su esposo ha cambiado», comentó Consuelo suavemente. Carmela asintió. «Todos hemos cambiado. Experiencias como la que vivimos te obligan a reconsiderar lo que realmente importa en la vida. ¿Sabe? Cuando subimos a ese avión, mi único deseo era que Lupita pudiera volar por primera vez», reflexionó Consuelo. «Nunca imaginé que terminaría volando el avión ella misma. La vida tiene formas sorprendentes de cumplir nuestros deseos», respondió Carmela con una sonrisa genuina, probablemente la primera que Consuelo le había visto. La conversación fue interrumpida por la llegada del presidente de la aerolínea, quien solicitó hablar en privado con Lupita y Consuelo. En una pequeña sala adyacente, les presentó una oferta extraordinaria. Aeroméxico cubriría todos los gastos educativos de Lupita hasta que completara su formación como piloto, complementando así el apoyo de la Fundación Valencia. «Además», añadió el ejecutivo, «quisiéramos ofrecerles un apartamento en la Ciudad de México, cerca de las mejores escuelas, para que puedan establecerse cómodamente mientras Lupita continúa su educación». Consuelo, abrumada por la generosidad, intentó declinar cortésmente. «Es demasiado, señor. No podríamos aceptar». «Señora Ramírez», interrumpió el ejecutivo con gentileza, «su hija salvó uno de nuestros aviones y la vida de 80 personas, incluyendo a nuestra tripulación. Esto no es caridad, es nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con el futuro de una joven extraordinaria». Finalmente, Consuelo aceptó, comprendiendo que la vida que habían conocido en Santa María Tonantzintla había quedado atrás. Un nuevo capítulo comenzaba para ambas, lleno de promesas y oportunidades que nunca habían soñado posibles. Esa noche, mientras regresaban al hotel donde se hospedaban temporalmente, Lupita permaneció inusualmente silenciosa, contemplando por la ventanilla del auto las luces de la Ciudad de México. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Consuelo, preocupada por el repentino cambio de ánimo de su hija. «Estoy pensando en papá»,
respondió Lupita suavemente. Me hubiera gustado que pudiera ver todo esto. Consuelo tomó la mano de su hija. Él lo ve, mi cielo. Estoy segura de que está muy orgulloso de ti. ¿Crees que todo esto es real, mamá? A veces siento que voy a despertar y estaré de nuevo en mi cama en Tonantzintla, y todo habrá sido un sueño. Es real, Lupita. Has trabajado duro por esto, has estudiado con pasión, y cuando llegó el momento demostraste un valor que muchos adultos no tienen. Te has ganado cada reconocimiento y cada oportunidad. Lupita asintió, procesando las palabras de su madre. Luego, con renovada determinación en su voz, dijo: «Quiero hacer algo por nuestra comunidad, mamá. Cuando sea piloto y tenga recursos, quiero crear una biblioteca mejor, con más libros y computadoras nuevas, y un centro donde los niños puedan aprender sobre aviación, como yo quería». Consuelo sonrió, conmovida por la generosidad de su hija. «Eso es hermoso, Lupita, y estoy segura de que lo lograrás». 6 meses después de aquel vuelo fatídico, Lupita Ramírez se encontraba en la cabina de un simulador de vuelo profesional en el Centro de Entrenamiento de Aeroméxico. A sus 13 años recién cumplidos, era la estudiante más joven en la historia del centro, participando en un programa especial diseñado específicamente para ella. A su lado el capitán Rodrigo Mendoza, completamente recuperado de sus heridas, supervisaba su desempeño. La relación entre el veterano piloto y la joven prodigio se había convertido en una mentoría estrecha. Mendoza veía en Lupita no solo a la niña que había salvado su vida, sino a una futura colega con un potencial extraordinario. «Excelente aproximación», comentó mientras Lupita ejecutaba un aterrizaje perfecto en el simulador. «Tu control de la velocidad ha mejorado notablemente». Lupita sonrió, agradecida por el cumplido. «He estado practicando los ejercicios que me recomendó». «Se nota», asintió Mendoza. «A este paso, estarás lista para tu primer vuelo en una aeronave ligera antes de lo previsto». Al salir de la sesión de simulador, Lupita se encontró con su madre y con Augusto Valencia, quienes la esperaban para llevarla a un evento especial, la inauguración oficial del Centro de Innovación Aeroespacial Valencia, el ambicioso proyecto que había surgido como resultado indirecto de la hazaña de 1900. Lupita. El centro, ubicado en un moderno edificio en las afueras de la Ciudad de México, albergaría laboratorios de investigación, aulas para programas educativos y, eventualmente, instalaciones de producción para componentes aeroespaciales. Lo más importante, incluiría la sede principal del programa Alas Nuevas, que ya había identificado a 20 jóvenes talentosos de comunidades marginadas para su primera generación. Durante la ceremonia de inauguración, Lupita fue invitada a cortar el listón junto con el secretario de Educación y Augusto Valencia. Frente a cámaras y periodistas, la joven pronunció un breve pero emotivo discurso. «Hace 6 meses subí a un avión por primera vez en mi vida, cumpliendo un sueño que mi madre había alimentado durante años. Nunca imaginé que ese vuelo cambiaría mi vida y la de tantas personas. Hoy, mientras inauguramos este centro, pienso en todos los niños y niñas de México que tienen sueños que parecen imposibles. Este lugar es para ustedes, porque como aprendí aquel día en el cielo, lo imposible solo es imposible hasta que alguien decide intentarlo». El aplauso fue ensordecedor. Entre la audiencia, Consuelo Ramírez lloraba silenciosamente, sobrecogida por el orgullo y la emoción. Su hija, la pequeña que una vez dibujaba aviones con crayones gastados, ahora inspiraba a una nación entera. Más tarde esa noche, mientras Lupita se preparaba para dormir en el confortable apartamento que ahora compartía con su madre en la colonia Condesa, recibió una llamada inesperada. Era Carmela Valencia. «Lupita», dijo con voz emocionada, «acabo de recibir una noticia maravillosa que quería compartir contigo primero. El programa Alas Nuevas ha sido seleccionado para recibir financiamiento adicional de organismos internacionales. Esto significa que podremos expandirlo a más estados y llegar a cientos de jóvenes más». «Eso es increíble», exclamó Lupita genuinamente emocionada. «Y hay algo más», continuó Carmela. «Quiero invitarte personalmente a la gala benéfica que organizaré el próximo mes para recaudar fondos adicionales. Serás nuestra invitada de honor». Lupita aceptó la invitación, agradecida no solo por la oportunidad, sino por el cambio profundo que había observado en Carmela Valencia.
La mujer que una vez la había mirado con desdén, ahora la trataba con respeto y admiración genuinos. Al colgar el teléfono, Lupita se acercó a la ventana de su habitación. Desde allí podía ver las luces de la ciudad y, a lo lejos, el resplandor del aeropuerto. Pronto, muy pronto, estaría allí no como pasajera, sino como piloto. El camino sería largo y exigente, pero después de haber aterrizado un avión comercial en emergencia, sabía que no había desafío que no pudiera enfrentar. En su escritorio reposaba el tornillo que Augusto le había entregado en el hospital, ahora montado en una pequeña base con una placa que rezaba: a veces las cosas más pequeñas pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Lo había convertido en su talismán, un recordatorio constante de que la atención al detalle puede marcar la diferencia entre el desastre y el milagro. Junto al tornillo, una fotografía enmarcada mostraba a Lupita con el capitán Mendoza y la tripulación del vuelo AM-2547, todos sonrientes frente al hangar donde el avión dañado había sido transportado para su investigación. Esa imagen capturaba un momento de unión entre personas que habían compartido una experiencia extraordinaria, un vínculo que trascendía diferencias de edad, origen o posición social. Lupita Ramírez, la niña que había soñado con volar desde que tenía uso de razón, ahora tenía el cielo entero por delante. Su increíble hazaña no solo había salvado 80 vidas, sino que había inspirado a miles más, demostrando que los sueños, alimentados por la pasión, el estudio y la perseverancia, pueden elevarse más alto que cualquier limitación impuesta por las circunstancias. Y mientras las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México, una niña de 13 años miraba hacia el firmamento, sabiendo que su destino estaba escrito entre esas mismas estrellas que siempre la habían llamado desde lo alto. El viaje apenas comenzaba, y el horizonte se extendía infinito y prometedor ante sus ojos, y,